Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el obispo Raúl Vera. Don Raúl es obispo de la diócesis de Saltillo, en el norte de México, en una zona eminentemente minera, carbonífera. Es ingeniero químico de profesión, fue obispo coadjutor de Chiapas y ha sido una de las voces que con mayor claridad y energía ha denunciado cuánta violación a los derechos humanos hay en México. Don Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. No, Luis, encantado de estar contigo y con las personas que acompañan tu programa. Encantado. Don Raúl, el pasado 19 de febrero se cumplieron 12 años de la tragedia de Pasta de Conchos, ¿no? Sí. Una mina carbonífera en el estado de Coahuila, en la región donde usted tiene su diócesis, que una mañana sufrió una explosión, los 65 mineros quedaron sepultados y siguen sepultados después de 12 años. Una mina que además es propiedad de uno de los hombres más ricos del mundo, Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, con una fortuna de más de 13,000 millones de dólares. ¿Qué sucedió en Pasta de Conchos? Sí, debo aclarar que cuando explota Pasta de Conchos se había creado ya una nueva diócesis ahí, pero como yo acompañé la lucha minera y sobre todo los siniestros que allí se dieron, siempre, aun cuando yo había dejado de ser obispo en esa zona, cuando viene la explosión, me llaman inmediatamente y dicen: lo necesitamos a usted. Entonces yo entro con el equipo nacional de pastoral laboral. ¿Qué pasó esa noche? Fue hacia las 2 de la mañana con 11 minutos del día 19 de febrero del 2006. Era la madrugada del domingo, de sábado a domingo. Yo llegué porque me llamaron inmediatamente. Ese domingo yo estaba ocupado en un encuentro internacional en Monterrey, del que yo formaba parte, sobre espiritualidad. Y el lunes, es decir, el lunes 20, yo llegué a la zona. Inmediatamente, porque yo llegué a platicar con los familiares. Yo les conocía a los mineros porque siempre estuve cerca de ellos mientras fue obispo allí. Ya después, bueno, tenían su obispo. Pero ellos con toda confianza me dijeron inmediatamente: la mina estaba muy mal. Nosotros no queríamos ya entrar a la mina porque estaba gasada. Es más, ese día que entramos, les dijimos que íbamos a entrar solo por un rato y nos íbamos a salir. Ellos habían calculado salirse a las 2 de la mañana. Pero desgraciadamente estaba la locomotora descompuesta. Ellos subían a esa locomotora que transportaba el carbón, sobre todo en la cuesta hacia arriba, 150 metros de profundidad. Entonces, desgraciadamente, como dije, a las 2 y aproximadamente 11 minutos, estalló la mina. Yo que había acompañado ya a otros siniestros cuando fui obispo allí. Ya le habían tocado otros accidentes. Sí, cómo no. Son comunes. Esto es la desgracia más grande, que son comunes. Y además se han construido narraciones épicas en torno a eso para ocultar las verdaderas razones. Se les ha llamado los héroes, se les ha llamado los que se meten a las entrañas de la tierra sabiendo que pueden ofrendar su vida por el progreso de México. Barbaridad y media con la que han ocultado las verdaderas razones por las que los mineros mueren en las minas del carbón. Y esas verdaderas razones, pues gracias a Pasta de Conchos y sobre todo que nos pusimos cerca. Esto es lo más... ahora que veo todo lo que se ha podido avanzar en el conocimiento de esa situación, pues yo le doy gracias a Dios de esos primeros pasos que dimos. Dimos porque yo
aunque no era el obispo de ahí, yo tenía una responsabilidad a nivel de la conferencia episcopal, que era en la Comisión de Pastoral Social. Yo tenía a mi cargo el equipo nacional de pastoral laboral. Lo primero que hice, les dije, vénganse, los necesitamos. Y ese gesto de estas personas que generosamente vinieron, y la explosión fue, como dije, el domingo en la madrugada, el miércoles ya estaban ahí. Yo, por una situación fortuita, yo que estuve el lunes ahí, celebré una misa con los padres de la zona, volví porque ya tenía un compromiso en la zona para un bautizo, pero bendita la hora. Yo creo que el bautizo lo tenía como a las 5 de la tarde. Yo me fui desde temprano, estuve allí y ya estas personas de pastoral laboral ya tenían mucha documentación. Ya tenían mucha ¿Condiciones de trabajo de qué tipo, don Raúl? Pues mira, la mina no tenía los ademes que ya debían tener las minas, que tenían que ser de metal y tenían que tener rejillas de acero para evitar que en cualquier colapso se desplomaran los túneles, porque los túneles van haciéndose conforme se va avanzando, tumbando el carbón. Los bloques del carbón son las paredes que conforman todo el espacio. Entonces, al ir tumbando el carbón, se van abriendo los túneles y tienen que ir poniendo ademes. Y tienen que poner ademes con una rejilla de acero. El día de hoy ya los ademes traen integrada la rejilla. Un minero que no nos dijo su nombre para que no lo corrieran de las demás minas, nos dijo en esa misma semana que la mina tenía ademes. Los ademes son arcos para soportar el túnel. Ademes de madera, no empotrados, como si ni fuera siquiera empotrados. ¿Por qué no estaban empotrados? Más adelante nos dimos cuenta, porque recorrían los ademes. En lugar de poner, de ir dejando el túnel bien soportado para que el túnel resistiera cualquier eventualidad, los ademes eran recorridos. ¿Y por qué hacían eso? Porque era más barato. El señor Larrea, que acabas de citar en su portal del Grupo México y concretamente Minera. Es el Grupo Minera. Se llama Grupo Minero México, algo así. Pero el Grupo México tiene muchas más otras actividades. Pero la parte minera está con esa denominación. Producimos carbón, decía, al menor costo económico, pero el mayor costo de sangre, punto, y se acabó. Entonces, eso lo supimos desde el principio. La mina estaba hecha un asco, y a mí me lo dijo la viuda de uno de los mineros más viejos. Eso no lo olvido, pues son de las cosas impresionantes. La señora ya era una señora mayor y su esposo todavía entraba. Y su esposo sabía mucho. Dice, mi esposo ya no quería entrar. Decía que esa mina era muy peligrosa. Solo supe eso, pero el fin de semana, el sábado, ya sabíamos el tipo de trabajo, las condiciones en las que Germán Larrea hacía trabajar a sus mineros. Pero no era la excepción. Sin embargo, en ese momento Larrea es de los más criminales, te lo digo. Por eso, esto que acaba de pasar en esta última celebración, en donde escogen la bolsa de valores para poner allí un antimonumento que recuerde este hecho, el lugar más atinado. O sea, ustedes colocaron, las viudas, los familiares, colocaron un antimonumento. La familia Pasta de Conchos, enfrente de la bolsa de valores. Enfrente de la bolsa de valores, esto acaba de ser ahora. Y usted ofició una misa. Yo estaba allí. Mira, yo quisiera decir algo que me ha hecho reflexionar precisamente en estos días. Yo llegué, nomás lo digo así rápidamente, en cuanto yo llegué a la diócesis de Saltillo, yo encontré
dos polos de víctimas, no polos, sino dos fuentes de víctimas. Una eran los mineros del carbón y la otra eran los migrantes. Trabajar junto a las víctimas, tanto en el tema migratorio como el tema minero. Yo acompaño mucho y estoy informado del grupo que se ha creado allí, Familia Pasta de Conchos, que digamos, a partir del 2013 se crea ya como un grupo muy formal, que tiene incluso una visita a la OIT. La OIT, a partir de eso, obliga a la Secretaría de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, este organismo internacional, ¿no? de las Naciones Unidas, obliga a la Secretaría del Trabajo que existe allí una defensoría de los derechos de los carboneros, y nombran precisamente a Cristina Auerbach, que es una luchadora social que llegó con el equipo nacional de pastoral laboral. Y el heroísmo de esta muchacha, al principio había otras personas con ella, pero ella es la que perseveró al final, es quedarse a vivir en la zona, quedarse a vivir entre las víctimas. Esto es algo que nos ha reeditado muchísimo conocimiento de qué pasa ahí. De la misma manera que nosotros, el haber fortalecido una casa del migrante, en donde tenemos también el paso de muchos migrantes, y estar cerca de ellos y acompañar y preocuparnos por encontrarle una salida a eso, no nada más tener esto. Lo mismo, no estar acompañando allí para acariciarles con los accidentes, sino empezar a tocar las causas, empezar a ver la estructura criminal que hay con los mineros del carbón, porque la REA se suma a una bola de criminales que desde el principio del siglo XX, finales del siglo XIX, empiezan a hacer una explotación inhumana y salvaje de los mineros. Los mineros tienen contra ellos los empresarios. Los mineros tienen contra ellos al sindicato. El sindicato entra ahí en 1934. ¿El sindicato no los defendió? El sindicato no los ha defendido. No los ha defendido el sindicato. Les dio seguro social. Llegó en 1932 y los mineros empezaron a tener seguridad social en 1972. Don Raúl, pero el dirigente de este sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, presume de ser un perseguido político en México por defender los intereses de los trabajadores. Napoleón siempre vendió los aplazamientos a huelga que hacían los mineros. Napoleón es su papá, el papá de Napoleón, que jamás entró en una mina de carbón. Fue el primer dirigente de las minas de carbón y durante su tiempo, hasta 1972, los mineros morían sin ninguna seguridad, las viudas se quedaron en la calle. Es impresionante leer, hay un informe buenísimo sobre todo esto. Entonces, han sido negocio para ellos. Los sindicatos en México son sindicatos corporativos que son una porquería. El señor Gómez Urrutia no hizo nada para que se reabriera, nada. El sindicato minero no hizo nada para que se reabriera la búsqueda. Ahí están los cuerpos, porque ni el sindicato ni el gobierno ha hecho nada. Así es que, por amor de Dios, es una vergüenza. Don Raúl, ¿le parece si vamos a una pequeña pausa? Con todo gusto. Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el obispo Raúl Vera sobre la tragedia de Pasta de Conchos, una mina de carbón en el estado mexicano de Coahuila, en donde hace 12 años una explosión dejó sepultados a 65 mineros. Don Raúl, antes de irnos al corte, usted estaba comenzando a platicarnos sobre el rescate o la falta de rescate de esos 65 trabajadores mineros. Mira, los únicos cuerpos que no se han rescatado han sido los de la mina Pasta de Conchos, de la mina 8 de Pasta de Conchos. Ellos eran 65 y además a 150 metros de profundidad. Como te dije,
el domingo 19, en la madrugada es la explosión. El miércoles siguiente, o sea, domingo, lunes, martes. El miércoles siguiente hicieron la suspensión de la búsqueda de víctimas. El miércoles, 3 días. Trajeron 2 compañías americanas para que hicieran un diagnóstico de la situación de la mina. ¿Y qué cosa dijeron las compañías? Es muy peligroso hacer el rescate. ¿Por qué arriesgar vidas humanas cuando todos los que están ahí están muertos? Hicieron unas perforaciones. Hicieron unas perforaciones, tienen un nombre especial cuando hacen este tipo de cosas, para indagar la contaminación del aire. Ese tipo de perforaciones que se hacen para mandar oxígeno, para mandar comida, para mandar lo que sea necesario cuando hay este tipo de cosas. Bueno, estos hicieron las perforaciones para decir que allí ya no había posibilidades de vida y que por lo tanto era peligrosísimo y era arriesgar vidas humanas. Y acabando de decir eso, lo que hicieron fue tapar todo, No, si había estado gastada la mina, hombre, deje eso abierto para que se desgase y vamos a seguir buscando. Ah, no, todo lo taparon. Entonces en 3 días se suspendió la búsqueda. En 3 días se suspendió la búsqueda y no logramos que otra vez se abriera la búsqueda hasta abril del año siguiente. Abril del año siguiente, más de un año. Hasta entonces logramos nosotros que se abriera la búsqueda. Se reabrió la búsqueda, se abrió la búsqueda, y cuando estaban en la diagonal 17, que se llaman, así ellos hacen sus cálculos, de la diagonal 17 del túnel, el túnel, por supuesto que estaba caído, pues si el túnel no tenía DEMES, no tenía protección. Eso fue la peor desgracia, que no pudieron salir los heridos, no pudieron entrar a rescatar, no pudieron salir los sobrevivientes y no pudieron entrar sacar a los heridos, porque no había ADMs suficientes. El túnel se quedaba prácticamente, además, se llaman vigas separadoras. Esos ADMs tienen que tener entre viga y viga, entre arco y arco, vigas separadoras para que el túnel, los arcos hagan una cosa fuerte. No tenían vigas separadoras, todo esto se sabía. O sea, criminal, señor Larrea, es un criminal que hace comer el pan de su familia, está bañado de sangre. Punto, no podemos tratar de otra manera al señor Larrea. Entonces, cuando están ya no está caído el túnel, finalmente la parte en donde estaban excavando está toda la estructura de la mina. O sea, lo que nos dijeron, y además la persona encargada de Protección Civil, a mí me lo dijo. A mí me dijo desde el principio. A mí yo escuché esto. La explosión fue fenomenal. Los cuerpos están desintegrados. Está caído todo. Es imposible. Así empezaron. Y cuando vinieron estas 2 empresas, ese fue su diagnóstico. O sea, la empresa desde el principio dijo, no sacamos a nadie. Pero no quieren sacar a nadie porque así va a haber toda su porquería. Por supuesto. Al ver caído todo el túnel, por supuesto, ¿qué crimen es este? Y nomás ver los ADMs todos caídos y todo mocho, por amor de Dios, pues quién conociera, quién no se va a dar cuenta. Entonces, ya que llegan a la diagonal 16 y que todos, me acuerdo que después, cuando pararon eso, nosotros hicimos incluso hicimos un foro en el Palacio de Minería a nivel nacional, cuando pararon otra vez el rescate. Y allí habló uno de los rescatistas y en público dijo, estaba todo listo para que nosotros llegáramos a ver la situación de las cosas. Trajeron lonas grandes, corrieron a los mineros, todos los sacaron. Los señores ingenieros que andaban con nosotros, sí entraron, salieron vomitando, los cuerpos estaban allí tirados. O sea, iban a entrar a la parte en donde se quedaron esperando los sobrevivientes y no quisieron hacerlo. ¿Qué es lo que cuidaba el señor Larrea?
Hay otro detalle. ¿Qué es lo que estaba cuidando? Aquí hay otro detalle, otro detalle. ¿Cuántas veces? Porque seguimos nosotros, mira, seguimos nosotros, diciéndose un día ante el secretario de Gobernación y otro día ante el secretario del Trabajo, dijimos, queremos el rescate. El rescate no se hace de ese tamaño. Eso decía el secretario de Gobernación. Eso decía el secretario, el secretario del Trabajo y el subsecretario del Trabajo. Pero así, ¿qué estaba pasando? El señor Larrea iba a perder el valor de sus acciones en la bolsa. El señor Larrea iba a aparecer como un criminal, como una empresa irresponsable, como una empresa no digna de confianza. Y el señor Larrea estaba en otras partes del mundo. En Perú, en Perú el gobierno peruano en minas de cobre le paró los tacos al señor. Entonces, es la costumbre de este señor hacer dinero a base de crímenes, a base de muerte. Entonces, así, como perros. Yo me los imaginaba, así de veras, Rottweiler, unos Rottweiler, eso que anuncia yo. Ni modo, yo sería bueno para ¿cómo se da? Ambientar películas así con cosas chuscas. Había una película que está un perro cuidando una puerta, un Rottweiler así. Iba a entrar alguien y se para el perro. Eso no es necesario ya. Están las alarmas. No sé qué. Así me imaginaba a este par. Al secretario, al subsecretario. ¿Por qué? ¿Cuánto dinero recibieron? Al señor le salía más barato pagar millones a estos que le bajaran de un día para otro las acciones. Por eso, maravilloso el antimonumento que se quedó frente a la Bolsa de Valores. Maravilloso, el mejor lugar. Marchamos desde el hemiciclo. Mientras yo celebraba la misa el domingo pasado, se estaba poniendo, y todavía, ya muy tarde, dijimos, vamos a comer algo, y regresamos cerca a las 10 de la noche, el antimonumento que está allí, enfrente de la Bolsa de Valores. Un recordatorio de la ignominia. De la ignominia. Pero la historia de los pozos de carbón es terrible. O sea, hay un informe que te recomiendo. Las viudas fueron indemnizadas, don Raúl. ¿Qué pasó con los familiares? Bueno, pues aquí es terrible. Yo dije, me tengo que preparar con Luis, porque ¿qué pasó con los familiares? Inmediatamente les ofrecieron así a las 750,000 pesos la empresa, 750,000 pesos. Hubo una chica, Elvira Martínez, que le dijo, a mí me rescatan a mi marido, a mí no me compran. Inmediatamente, 750,000 pesos. Y sí, se retiraron varias viudas, empezamos con pocas viudas, pero Elvira Martínez, que no le recibió nada, Elvira fue la que puso la demanda del rescate y de la búsqueda. Elvira fue, hasta el día de hoy, cuánto quiero a Elvira, mucho. Y mira, hay una lucha el día de hoy, hay unos logros muy buenos. Esto que decía, que se logró que la OIT le recomendara a la Secretaría del Trabajo que tenía que haber una persona con autoridad para denunciar y para ordenar que se hicieran las inspecciones, se ha logrado en los últimos años. De las muertes, pero por cientos. En 1969 hubo 153 muertos en la mina de Barroterán. Todos los restos se rescataron en Barroterán. Y así, ahora, en los últimos años, los muertos han bajado a 4 por año, porque Familia Pasta de Conchos ha logrado que cuando vienen los mineros a decir nuestra mina, no entramos. Hace poco, unos mineros que se vinieron a quejar, Familia Pasta de Conchos es un colectivo que existe ahora, en donde están mineros y familiares de mineros, son alrededor de 600 personas. Y tienen una estructura en donde ya tienen una autoridad moral en toda la República, bueno, hasta fuera de la República. Entonces,
Y ellos señalan Ellos las señalan en el condiciones. momento y luego también ya los propios, ellos, los mineros vienen a las oficinas de la familia Pasta de Conchos. Es que nos quiere meter el trabajador, nos quiere que trabajemos. Y llego ahí la jefa de esa organización, la que preside la organización, se llama Cristina Auer, y fue y les dijo, aquí no entran ya, aquí no van a entrar. Hasta que ustedes no pongan en paz eso y no van a entrar los... Oye, estaba todavía ella y de repente delante de ellos estaban en esa legata. Esto acaba de pasar. Se empieza a cuartear todo alrededor así. O sea, la mina tiene una entrada, pero se le sacan al carbón a la mina y pues está una área grande. O sea, las condiciones de trabajo han mejorado. Han mejorado. Y cuando, por ejemplo, no entraron los hermanos a la mina, porque allí estaban familia Pasta Conchos, y en ese rato que estaban los otros, métanse, se derrumbó por dentro de la mina, y esto afuera se vio, se empezó a cuartear todo el piso, porque se acababa de derrumbar la mina. Entonces, cosas de estas, ya gracias a Dios, están pasando. Pero, ¿qué es lo que yo quisiera señalar? La cercanía a las víctimas nos ayuda a entender toda la manera criminal como están. Los mineros han sido dañados por los empresarios. El gobierno del Estado tiene una paraestatal en donde supuestamente les debe comprar a los pequeños productores el carbón y luego venderlos a Comisión Federal de Electricidad. Hay unos señores que no tienen ni siquiera concesión y que son los que venden el carbón y tienen alrededor de ellos a un montón de personas que son puros, vamos a decir, puros estafadores, y un montón de minas que ni tienen ninguna identificación y todo eso, y el gobierno le sigue comprando el carbón. Entonces, don Raúl, ya tenemos el tiempo encima. Sí. Podríamos resumir que con todo el saldo trágico de esta catástrofe minera. Es una historia de años, más de 100 años. Es una historia criminal, además, en donde detrás de las grandes fortunas hay sangre. Pero la clave, usted dice, para revertir esta situación es estar cerca de las víctimas. No, y que las víctimas se conviertan en sujetos. Bueno, nosotros llegamos ahí, primero a tenderles la mano, pero cuando empezamos a vivir con ellos y a conocer todo, y empezamos a crear una conciencia, hombre, ellos creían que sí, que era normal que se murieran. Entonces ya no. Hay otra cultura y hay una defensa de ellos mismos a la vida de los mineros. La vida de los mineros. Muchísimas gracias, don Raúl, por acompañarnos hoy en este Cruce Palabras, y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable asistencia, y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.